Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. No sé si esperamos un par de minutillos más o empezamos ya, Vanessa. ¿Empezamos ya? ¿Sí? Pues damos comienzo al webinar de hoy, que va a estar presentado por Blanca Tejedor, que es profesora de la UPC, y por mí misma, Beatriz Amante, para el que no me conozca, también profesora de la UPC. Somos del Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción y esta tarde venimos a presentaros los resultados de un proyecto que tenemos en marcha, que es el proyecto Equipat, que ahora veréis de qué va. Y os presentaremos los resultados que tenemos hasta el momento, pero también queríamos aprovechar para recordaros que mañana es el último día para enviar ponencias en el Congreso de Proyectos. Y que os invitamos y esperamos que vengáis todos este año a Tarrasa a celebrar el congreso con nosotros. Si quieres te doy la palabra, Blanca, y cuando quieras comparte pantalla y empezamos. Cuando quieras, Blanca. No te oímos, Blanca, no te oímos. ¿Ahora sí? ¿Me oís? Sí, ahora sí. Vale, pues en este webinar os vamos a presentar estrategias para desarrollar y medir el trabajo en equipo con proyectos universitarios. Como ha dicho mi compañera, pues nosotras dos somos las que vamos a llevar la ponencia de hoy. Entonces, primero hemos decidido pues, dividir un poco como en secciones. Primero comentaremos el contexto del proyecto Equipat, después los miembros del equipo que conforman este proyecto, objetivos, tareas, el protocolo que hemos implementado, para seguir con unos ejemplos de casos de estudio que llevamos hasta la actualidad hechos y que a continuación pues la veremos un poco en el congreso. Y por último, pues si tenéis algunas preguntas, nosotras estaremos encantadas de responderlas. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que se centra nuestro proyecto y también este webinar? Pues bien, durante la pandemia, como todos sabéis, nos tuvimos que adaptar pues, a dar todas las clases y evaluaciones totalmente online. ¿Cuál es el problema? Que aunque tenemos muchos estudios, el 70% de estos estudios es literatura gris, son congresos, pero no son artículos que nos permitan hacer como un protocolo de que todos los países sigan igual como una especie de instrucciones, pues para poder evaluar y desarrollar los proyectos de los estudiantes, tanto sean de grado como de máster, en ingeniería. Entonces, lo que sucede es que normalmente tú puedes tener un grupo muy bueno y que trabajen todos pues bien distribuidos, con sus roles y tal, o puedes tener aquel grupo donde de 10 personas solo trabajen 1 o 2, pero a la hora que les tienes que poner la nota, al final tú solo ves el global, no ves la contribución que ha hecho cada uno. Entonces, esto lleva a que ese estudiante pues, se pueda saturar o vea que no llegan a otras entregas de otras asignaturas, que haya frustración, que haya desmotivación, que no haya una buena conexión con el profesor. Y por tanto, pues como se produce este como error, queremos dar tanto herramientas como procesos para ayudar a que eso no suceda. Entonces, los miembros del equipo del proyecto Equipat, el 60% corresponden al campus de UPC Tarrasa y el 40% al campus de UPC Barcelona. Entonces, yo soy la coordinadora, pero aquí están todos mis compañeros. En total somos 19 profesores del Departamento de Ingeniería de Proyectos de la Construcción que decidimos pues, plantear este proyecto de innovación docente. Entonces, estos serían los Work Packages. Aparte de la coordinación y gestión de este proyecto, se basa en que primero identificamos y seleccionamos las herramientas tanto colaborativas como evaluativas del trabajo en equipo en entornos de docencia remota o híbrida.
por el hecho que cada universidad suele tener unas competencias a trabajar a 3 niveles. Pero nos encontramos que en competencias como, por ejemplo, la de trabajo en equipo, no tenemos nada pues, para hacer esta contribución individual o fomentar el trabajo en equipo cuando estamos online. Entonces, Work Package 3 es, nosotros pensamos un protocolo y a partir de entonces lo implementamos a raíz del curso en pruebas y en pruebas ya experimentales de este proyecto. Es decir, nosotros básicamente hemos cogido asignaturas de proyectos o de construcción, pero que se basan en proyecto, y la idea es que podamos desarrollarlo en otras universidades o otros campos incluso de UPC, que independientemente del ámbito de ingeniería que se trate, lo puedan llevar a cabo los profesores de otros ámbitos como pueda ser mecánica o química, etc. Y la maximización del impacto es difundir estos conocimientos que vemos que pueden ser interesantes tanto para académicos nuestros como para personal académico de fuera. Entonces, el protocolo que nosotros proponemos se basa en la identificación de 8 funcionalidades. Primero tendríamos la parte de contribución del equipo a nivel individual, después la gestión interna del equipo, dinámicas de grupo, para que ellos tengan herramientas a la hora de decidir roles, la parte de comunicación, que es básica, la parte de la creatividad, de design thinking, la de repositorio y la de fomentar, aprender conceptos o repasar conceptos de una manera más interactiva a través de la gamificación. Entonces, para facilitar esta identificación de funcionalidades y que cada profesor pueda fomentar una u otra y cuándo es más óptima, hemos establecido pues, 21 actividades que en total tengan 68 herramientas. Algunas son recomendadas y otras pues, son alternativas. Alternativas se refiere a que si no tienen conocimiento de las recomendadas, que puedan usar aquellos profesores las que consideren que ellos dominan más. Entonces, para hacerlo más fácil, cada funcionalidad tiene unas actividades propuestas y estas actividades cuentan con una ficha como ahora esta. Entonces se describe la actividad en concreto, se da una información adicional en plan, en Google Drive se cuelgan ejemplos a los que pueden acceder los profesores, enlaces a ciertos libros que les pueden ayudar con otros ejemplos o fundamentos teóricos pues, para desarrollar un poquito más. Se les dice las herramientas y por último los indicadores que tendrían que medir para saber si esa funcionalidad dentro de la competencia de trabajo en equipo se está cumpliendo o no. ¿Por qué decidimos hacer estas fichas de un protocolo tan marcado? Pues para que en función de si tienes un grupo grande o si tienes un grupo pequeño de estudiantes, si quieres más bien fomentar la colaboración dentro de los equipos de cada proyecto o bien quieres más evaluar la contribución de cada uno, puedas decir, bueno, pues yo tengo algo que seguir que es igual al de mi compañero y con unos criterios que no es en función de una opinión subjetiva, sino que todo está marcado. Y ya el profesor no tiene que pararse a pensar en plan, quiero fomentar esto, ostras, ¿y ahora cómo lo hago? Porque me gustaría hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Pues bien, nosotros facilitamos esto al resto de compañeros y ellos lo implementan en sus asignaturas. Como veis, aquí tenemos el conjunto de asignaturas, son unas 19 de 15 titulaciones diferentes. Principalmente tenemos ingeniería industrial y ingeniería aeronáutica a nivel de grado y de máster, pero también aquí hay aquellos grados que son más pues, de ingeniería química, de ingeniería mecánica, de diseño, de organización industrial, etc. Entonces, la estimación que se tiene a nivel del impacto a raíz de este proyecto serían 46 estudiantes, aunque normalmente tenemos unos volúmenes de estudiantes mayores en lo que sería el cuatrimestre de primavera, más que el de otoño, por temas de matrícula simplemente.
Entonces, las asignaturas que veis a la izquierda serían las de Tarrasa y las asignaturas que veis a la derecha serían la parte de Barcelona. Esto sería el calendario que planteamos de acuerdo a los Work Packages y como veis, el primer cuatrimestre establecimos un grupo de control y en el segundo cuatrimestre un grupo experimental. ¿Qué significa eso? En el primer cuatrimestre hacíamos como pequeñas pruebas piloto del protocolo que habíamos establecido por si podríamos ajustar alguna cosa o cambiar algún tipo de actividad de la propuesta. Y este cuatrimestre ya hacemos el grupo experimental en el que ya ensayamos con grupos grandes, como pueda ser el de tecnologías industriales de primero, que son 160 estudiantes, ya no son 10 o grupos de 20. Entonces, para que veáis un poco cómo funciona este protocolo y cómo lo llevamos a cabo, os queremos presentar algunos casos de estudio y así lo vemos todo un poquito más práctico. El primer caso es el de tecnologías industriales, es una asignatura de grado de tecnologías industriales. Es obligatoria, solo se hace en primavera y os preguntaréis, ¿por qué creasteis esta asignatura? Normalmente en primero tenemos asignaturas puras, química, física, cálculo, álgebra, dibujo técnico. Hay que pensar que estos estudiantes pues, han hecho bachillerato, algunas asignaturas sí que las han tocado, pero en función de la especialidad de bachillerato, pues a lo mejor no han hecho expresión gráfica o a lo mejor no han hecho la parte de química. Entonces sí que tienen como unas semanas de formación extra antes de empezar el curso para ponerse un poco al día, pero el primer cuatrimestre es muy teórico. Entonces ellos no ven la aplicabilidad de la ingeniería. Se han apuntado a hacer una ingeniería, pero ven que todo es tan puro que no tocan nada y se desmotivan un poco. Entonces se pensó en crear una asignatura que fuera un poco transversal a todas y en la que tuvieran que solucionar como pequeños retos en forma de proyecto. De tal manera que pudieran aplicar conocimientos que habían adquirido en el primer cuatrimestre. Y de esta forma tendrían la motivación de decir, vale, lo que yo he estudiado ahora lo aplico, pero es que además me permiten montar, tocar. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de tecnologías industriales? Pues es plantear un reto. Cada año es diferente, cada año pensamos un reto a cumplir. Y entonces los estudiantes, que normalmente son 160, 180, se dividen en grupos de 9 o 11 personas. Estas 9 o 11 personas no se conocen. Entonces, cada uno viene con unos conocimientos previos que nosotros pues, no controlamos. Pero se trata que entre ellos se conozcan bien y entren un poco en esta dinámica de gestión de proyectos poquito a poco y que después durante la carrera van a trabajar más en profundidad pues con profesores como Beatriz o mis otros compañeros como Marcel o Víctor. Entonces, esta asignatura básicamente es muy atractiva para los estudiantes de primero de grado y se fomenta lo que quiere la escuela. Que nosotros como escuela de ingeniería nos basamos en aprender haciendo. No vas a aprender ingeniería si no tocas antes. Normalmente tú recuerdas aquello que has montado, aquello donde tú has encontrado un problema y lo has querido solucionar. Porque nosotros hemos hecho una carrera para encontrar soluciones a problemas de la actualidad. Pues de ellos lo mismo, pero a pequeña escala. Entonces, este reto va a tener barreras, va a tener dificultades. ¿Nosotros vamos a tener que dar las soluciones? No, van a ser ellos que van a tener que pensar a ver cómo pueden llegar a eso. El feedback general de cuando se creó esta asignatura fue positivo, porque con las asignaturas puras entran un poco en desesperación y reconocen que al inicio pues, les parece un reto muy sencillo, pero después ven que tienen que dedicar tiempo. Es decir, nosotros no les vamos a plantear hacer programación avanzada Arduino, por ejemplo. ¿Que sería más atractivo? Sí. Pero nosotros lo que queremos es que si tienen que trabajar con un grupo de personas que no conocen, la gestión de proyectos es compleja. Entonces, más vale que sea un reto que no tenga una complejidad técnica muy grande y que permita equilibrar un poco esa balanza. Entonces, aprenden a trabajar en equipo.
equipo a establecer roles, a superar conflictos internos que se puedan gestionar. Como algunos tienen conocimientos más avanzados a nivel técnico porque han hecho bachillerato tecnológico, pues bien. Si vienen de otro bachiller, pues a lo mejor no pueden aportar tanto como otros compañeros, pero entre ellos se equilibran. Y aunque no consiguen el reto, bueno, si no consiguen esto sí que sienten frustración al inicio, pero cuando lo ven en perspectiva dicen, ostras, es que sí que hemos aprendido. Entonces, fomentamos la capacidad de análisis y síntesis como competencia a nivel genérico, y como competencias transversales tenemos varias, pero sobre todo el trabajo en equipo. Entonces, el año pasado, por ejemplo, decidimos hacer este coche. El año pasado era complejo porque teníamos, cada 15 días teníamos un grupo presencial, mientras que el resto de clases estaban online. Por tanto, en online se tenían que hacer subsalas, en físico tenías a los otros en auditorio, y fue complejo para todos, pero se consiguió hacer. Y se basó en proporcionar una bobina con unos imanes, y a partir de ahí tenían que construir un coche eléctrico. ¿Qué diferencia habría entre los diferentes modelos? Pues que los estudiantes tenían que priorizar a la utilización de materiales reciclados. Es decir, a partir de la bobina ellos mismos tenían que montar lo que es el motor. Por lo cual ya tenían que aplicar un poco de electromecánica, que era un concepto que habían trabajado en física. El tema de la transmisión de los ejes también lo habían trabajado en física. ¿Cómo tendré que hacer la estructura? Si pesa mucho, quizá no corre. Las ruedas, ¿más grandes o más pequeñas? Si son pequeñas, pues irá bien, pero si esa superficie tiene obstáculos, ostras, pues será mejor ruedas grandes para que puedas subir mejor, etcétera. Entonces, el año pasado preferimos hacer, como era así a distancia, hacer que el coche simplemente tenía que desplazarse y ya estaba, mientras que este año lo hemos modificado un poco. Entonces, a ellos les planteamos lo siguiente: cuando tú tienes un proyecto, no simplemente lo haces, tiene que haber pues, el equipo que se encargue más del diseño, el equipo que se encargue más de vender la idea, de hacer la parte de marketing, el equipo más de hacer la construcción del sistema electromecánico, etcétera, hasta que llega el día que se ha conseguido financiación, ese proyecto lo lleva a cabo. Pues bien, de acuerdo con esta idea, cada uno de ellos tenía que decir quién era el project manager y establecer roles. Unos se encargaban del diseño electromecánico, los otros de la estructura del coche, después otros pues la redacción de la memoria del proyecto, otros del vídeo de elevator pitch, que es más para marketing, cómo vender una idea en 60 segundos, que para eso pues tenían una sesión con el profesor de organización industrial. Y después una parte de redes sociales, porque hoy en día no es que queramos fomentar que sean influencers ni tiktokers, pero sí que vean que es importante cómo tú quieres vender un proyecto o un producto o un servicio. Puedes saber mucho a nivel técnico, pero si no sabes venderlo bien, nadie te lo va a comprar. Y un poco la idea es esa. Entonces, para que os hagáis la idea, si tenemos 160 alumnos, todas a la vez sería muy complicado. Entonces, se les divide en 2 días. El lunes de 12 a 2 tenemos a 80 alumnos y el viernes de 12 a 2 tenemos el resto de 80 alumnos. Y esto es para poderlos gestionar nosotros mejor y poder resolverles dudas. Pues un profesor va con 40 y el otro se encarga de los otros 40 y así mismo pues el viernes. En total, es por eso que tenemos Tecno 16, porque el reto de tecnologías industriales siempre le llamamos Tecnosuru, Tecnocorcho, porque el piloto del coche va a ser un tapón de botella de cava, por el hecho que, bueno, pues nosotros en Cataluña producimos cava o el vino espumoso en el resto de España, y por eso le creamos pues, lo del Tecnosuru. Otros años ha sido que el tapón tenía que subir a cierta altura, entonces hacían tipo catapultas o así, tenían que pasar 1,5 metros, o sea, cada año es diferente.
De acuerdo con los roles que hemos visto antes, se les plantea un tipo de actividades y un tipo de evaluación. Cada pieza de ese puzzle representa un porcentaje. ¿Quiere decir eso que la contribución de las personas que lleven, por ejemplo, el video elevator pitch, si tiene un 10% es menos importante que el que hace memoria? No, simplemente que tienen que establecer como sublíderes en esas tareas, pero tienen que tener claro que después tienen que encajar entre ellos. Es como un puzzle, cada uno va a tener su color, pero no vamos a poder ver la imagen entera hasta que no acoblemos todos. Pues aquí lo mismo. Entonces, se les hacía hacer entregas semanales cada 15 días para que fueran más controlados. Aparte de montar el coche, pues piensa 5 posibles diseños de la estructura, cómo lo harías, selecciona el óptimo para poderlo hacer. Hazme este vídeo del elevator pitch pues, para vender la idea. Vas a tener una memoria técnica y todo tendrá sus fechas, pero normalmente hacíamos coincidir la memoria técnica con el día de la competición, aprovechando que tenemos unas pistas de fútbol y básquet bastante grandes allí en la facultad, pues hacían como la competición de los coches en el polideportivo y era un espacio abierto y si se controlaba bien la situación no teníamos problemas aunque hubiera el escenario COVID. Entonces, estos son posibles diseños que fueron haciendo. Por ejemplo, este fue el ganador, como veis aquí. Y aprovecharon pues, CDs de música para que fuera mucho más rápido y fuera ligero. Este caso nos sorprendió porque el día justo antes decía, no sé, es que tenemos problemas porque el coche cuando lo tenemos boca abajo nos funciona súper rápido, pero a la que giramos el propio peso de las ruedas hace que vaya muy lento y entonces no correrá el día del concurso. Y les dijimos, ostras, pues no os preocupéis, pensar cómo podéis solucionar esto. Entonces, uno tuvo la brillante idea, pues poner CDs de música y sí, iba súper rápido. Este ejemplo, por ejemplo, no quiso trabajar con el tema de la transmisión de los ejes o así y decidió pues, hacer todo por poleas y tal, hecho con impresión 3D. En cambio, este pues, optó por utilizar botella reciclable. Tal. Entonces, cuando hemos comentado lo del vídeo de elevator pitch, es como el que os mostraré a continuación. Si veis que no oís nada, me lo decís. No se escucha, Blanca. A ver si puedo. En la configuración de tu audio, quizás. Vamos a ver. Cuando compartes hay una opción de compartir con sonido o sin sonido, cuando compartes pantalla. Entonces puede que si dejas de compartir y vuelves a compartir. Espera, lo estoy mirando. No, pues no lo sé ver. Intenta dejar de compartir y comparte otra vez a ver si lo ves eso. Vale. ¿En audio me habéis dicho? No, tiene que ser cuando vuelvas a compartir que te dice compartir con audio del ordenador o algo así. Vale, creo que ahora sí. Es que estamos tan acostumbrados al Google Meet que cuando pasamos al Zoom.
¿Ahora? No se oye el audio. Bueno, pues nada, era más que nada para que vieseis, pero como tiene música y todo, entonces sin música no tiene mucha gracia. Bueno, pues pasamos, no pasa nada. Entonces, en esta asignatura básicamente trabajamos un poco el tema del conocimiento por razonamiento y hay dos opciones que hemos visto que hacen los estudiantes. O verificación por analogía, es decir, van en plan espionaje, si a mí no me sale, miro el grupo de al lado a ver qué está haciendo y comparo y quizá pues según lo que vea hago. O la verificación por principios, que algunos sí que lo hacen, pero normalmente no aplican mucho lo que han aprendido en teoría al cuatrimestre anterior, por ejemplo en física, con lo que realmente tienen delante suyo. Entonces, se pensó cosas a mejorar cuando se hizo. Una era la propuesta de aprendizaje entre pares, es decir, vamos a poner que comparen entre ellos, pero presentando el proyecto, y que los otros grupos intenten distinguir qué similitudes tienen. Básicamente el coche tiene la misma función, el mismo objetivo, pero los materiales han sido diferentes o las decisiones han sido diferentes. Entonces, que entre ellos detectaran qué fallos podrían haber y cómo los solucionarían ellos si se tratara de su producto. De esta forma, entre ellos aprendían y no se lo tomaban como un ataque y no era tan crítico como si nosotros les decíamos esto está mal, porque tal. O sea, si se lo decía un compañero era como que era más suave y entre ellos iban aprendiendo. La parte del sistema electromecánico decidimos pues hacer representación visual por parte de los estudiantes, es decir, no solo hagas la parte de la estructura a nivel de dibujos, sino que también pienses la propuesta de circuito que harías para que esa simple bobina se transforme en un motor con un movimiento lineal, de forma de que el coche funcione. Si ellos pensaban un poco en cómo montar ese circuito para que funcionara, lo que se conseguía es que ellos mismos después detectaran los errores que hacían pues, al soldar ciertas partes. Los estudiantes que eso no lo hacían, como no habían hecho un razonamiento por principios, básicamente era en plan, o sea, estoy montado el circuito pero no me funciona. ¿Por qué no te funciona? No lo sé. Yo lo he montado así a ver qué pasa. Claro, los que sí que habían diseñado como el circuito previamente pues a mano y después con algún programa como Tinkercad o así, que es gratuito y es fácil de usar a nivel de circuitos, detectaban los errores y decían, ostras, claro, es que me ha fallado esta conexión porque esta tal. A nivel de memoria de proyecto, otros años no se daba como una guía y se decidió pues pasar a una pauta. Como algunos en bachillerato sí que habían hecho lo del trabajo de recerca, que normalmente es un trabajo que tienen que entregar tipo proyectito de un tema en concreto, pero no todos lo trabajan con el mismo nivel. Por tanto, unos sí que estaban un poco más acostumbrados a redactar tipo memorias y otros no. Si nosotros les damos como una guía, sí siguen esa guía. Lo que pasa que si vienen otras comunidades autónomas, pues a veces puede diferir un poco. Entonces, nos planteamos hacer encuestas iniciales para ver esa diversidad si la podíamos controlar mejor. Y después también se pensó en dar coenseñanza, es decir, que estudiantes que ya estaban en cursos superiores viniesen a darles una charla en relación a esta asignatura. ¿Cómo se ha incorporado el proyecto KIPAT en este caso? Como veis, normalmente este proyecto tuvo pues, la distinción de decir, ostras, tenemos un problema con la competencia de trabajo en equipo, vamos a solucionarla. Como habéis visto, tecnologías industriales ya salió derivada de un problema, que era las asignaturas puras no se relacionan entre sí, vamos a hacer lo posible. Pero como veis, había cosas que aún seguían fallando. Si esto nos falla en una asignatura de primero de grado, en las asignaturas más avanzadas de máster
aún lo vamos a tener más incrementado, porque pueden ser que se conozcan o no, y de ahí a plantearlo. Entonces, en el caso de tecnologías industriales, nosotros cuando iniciamos el curso decimos, ostras, 160 estudiantes o 180 no se conocen entre ellos. Vamos a hacer las listas. Claro, nosotros vamos dividiendo por grupos. Puede ser que en ese grupo de 10 o 11 se conozcan 2 o 3 y hagan como de amiguitos, pero puede ser que ninguno se conozcan. O que queden muchas chicas en un grupo y los otros vacíos de chicos. Dado que normalmente solo un 15% de los matriculados son mujeres, en ingeniería industrial y en aeroespacial también, lo que nos gusta hacer es al menos poner una chica pues, por grupo, de forma que quede un poco más igualado. Pero igualmente entre ellos tienen que decidir roles, es decir, si antes hemos dicho que si tenemos un reto, si por ejemplo es el coche, tiene que haber el sistema electromecánico, el sistema de la estructura, uno que se encargue de memoria, el otro del vídeo de la venta de idea y el otro de redes sociales, pero después haya uno que lo gestione todo, como Project Manager, pues vamos a facilitarles eso. Entonces, primero hacemos dinámicas de grupo con estos indicadores, siguiendo el protocolo. ¿Cuántos roles habrá? Va a ir un poco en función del reto. Sabemos que en otras asignaturas, bueno, cada grupo puede tener un proyecto diferente, es por eso que los indicadores son un poco generales, después se adaptan. Pero sobre todo es importante el número de personas por rol. Nosotros podemos decir, nos basamos en el reto del año pasado del coche, pero vamos a darle un toque diferente a este coche. Si el año pasado detectamos que la bobina, según cómo la montaban, después el motor no iba, pues vamos a darle un motor de juguete. Pero claro, entonces esto es muy fácil después si el coche solo tiene que ir recto. Vale, pues vamos a hacer que ese circuito tenga como resaltes, como cuando tú vas por la carretera y te quieren frenar la velocidad, que tenga un puente y después una rampa de 30 grados o más, que nosotras podamos regular. ¿Qué pasará? Que tú, en función de si has puesto más o menos engranajes, tu coche va a ser un turismo o va a ser un 4x4. O va a ir muy rápido o va a tener tracción en la parte del eje trasero y por tanto podrá subir todos los obstáculos que tú le pongas. Y esa era un poco la idea. Entonces, el número de personas por rol, ¿todos van a hacer el vídeo? ¿Todas van a hacer la memoria? No, vamos a intentar de que al menos haya 2 personas por rol y sean ellos los que decidan a quiénes ponen. Pero claro, si no se conocen de nada, ¿cómo saben quién es más hábil o qué aptitudes tiene uno o tiene el otro que pueda ayudar a que eso se produzca? Y de ahí las dinámicas de grupo. Después, normalmente se les pide que cuando han hecho las dinámicas presenten como un PowerPoint en el que se presenten ellos como equipo, cómo han decidido distribuirse las tareas, quién va a ser el líder, porque el líder es el único que colgará las tareas o entregas en el campus virtual para nosotros evaluar, de forma que tú no tienes ya que corregir 160 ejercicios, sino que solo corriges pues, los 16. Y aparte, si eres el Project Manager, tendrás que tomar una responsabilidad, vas a tener que gestionar a tu equipo. Si alguien no trabaja, ostras, pues tendrás que pedirle que trabaje. Si uno te pide ayuda para colaborar con el otro equipo, pues es igual que el departamento de ventas de una empresa colabora con el de finanzas o con el D+D. Pues aquí buscamos lo mismo, pero en el caso de los estudiantes. Es por eso que fomentamos la parte de comunicación. Y ahí pues vamos a tener en cuenta el número de participaciones, qué contenido tiene el documento, qué herramientas de las que les proponemos realmente han utilizado varias, o si es PowerPoint para todo. O bien me haces un poco de Prezi, un poco de Canvas, etc. Y el tiempo que emplean. Entonces, de dinámicas de grupo tenemos varias, como es el juego de las cuerdas,
vender una idea, en plan, coge, por ejemplo, un objeto que tú tengas a tu alrededor y inténtalo vender como si fuera algo espectacular. Pero la que hemos visto que funciona mejor es la Marshmallow Challenge. Básicamente es la construcción de la torre más alta. Esta técnica o metodología fue creada por Tom Busek, era pionero tecnológico, escritor y profesor universitario, y después de estar también trabajando y colaborando con empresas, vio que era una buena técnica entregarles a cada equipo un conjunto de espaguetis, normalmente son unos 20, cuerdas o hilos de estos de lana, un celo y unas cuantas golosinas. Entonces se les establece un tiempo de 20 o 30 minutos y se les dice pues, que construyan la torre más alta, como ellos consideren, con solo ese material. ¿Por qué espaguetis? Porque el espagueti es frágil, por tanto lo tienen que tratar con suavidad y saber que si van a construir algo no van a poder forzar. Y las golosinas es porque fácilmente les puede servir de soporte y de elemento de unión. Y las cuerdas pues para poder alargar un poco más la torre o para hacer tirantes y que se mantengan en la posición. Y pensaréis, ostras, pero es que construir una torre de espaguetis es que parece de niños. Pues básicamente el inventor de esta metodología observó que en el caso justamente de los niños construían torres más altas que si hacían el mismo reto, pero con CEOs de empresas. Como veis, de 55,8 pasaron a 63,5 los que estaban tipo guardería o primaria. ¿Por qué? Normalmente, contra más cargo tienes, lo que vas a demostrar es que eres el mejor, el más competitivo, el que quiere tener más poder. Y si no lo consigues, te vas a bloquear. Los niños, por el simple hecho que se lo toman como un juego, pues van a iterar 1000 veces. Que se me cae la torre, pues la vuelvo a montar y no pasa nada. Y a lo mejor le dirán al amiguete, ostras, pues yo lo estoy montando así, pues yo te ayudo, no sé qué. Esto a lo mejor los CEOs no lo hacen. Entonces, con esta dinámica de grupo, lo que queremos es que vean, antes de empezar el proyecto de la asignatura, pues que no solo se tienen que conocer entre ellos, sino que si no trabajan en equipo, el objetivo no lo van a conseguir. Por tanto, si una torre de espaguetis no me la vas a montar, ostras, cuando tengas que construir un coche, ¿cómo lo vas a hacer si entre tú y tus compañeros no tomáis unas decisiones conjuntas, no pensáis en un papel cómo montar para que eso tenga éxito? Y esto es lo que practicamos. Entonces, estos son ejemplos de fotografías que hicimos, diferentes grupos, y como veis tenían estructuras, cada uno pensaba en la estructura de diferente manera. Estos pegan una golosina con celo a la mesa para que si no se les cayera, para intentar mantener un poco recta la estructura porque es endeble al ser espagueti, pues pusieron un tirante con la cuerda de hilo de lana. Estos en cambio optaron por jugar más con estructuras geométricas, etc. Entonces, como veis, aquí es el grupo de 80, es el caso de un lunes. A uno se les puso en la aula IKEA, que es una aula normalmente que hemos diseñado, es una de las más nuevas en el edificio antiguo, que ya está pensada para desarrollar proyectos más así colaborativos, y a otros se les distribuyó en una aula más de laboratorio donde se hace impresión 3D pero con hormigón o incluso estructuras de cartón o de madera, etcétera, que es el Fab Lab. Como veis aquí cada uno construyó lo suyo, pero el profesor les daba unas indicaciones o reflexiones al finalizar la actividad. Cada uno con sus espacios para asegurar el tema COVID, pues poco repartidos y con ventanas abiertas, claro. Lo que se vio es que los estudiantes que normalmente están en un espacio más abierto, con más maquinaria o así, se iban como dispersando. Perdían un poco la concentración en decir, ostras, vamos a unir nuestras fuerzas, vamos a unir nuestras ideas para crear este reto. Mientras los que estaban en una aula solían colaborar más entre ellos. Por tanto,
Cuando nosotros empleamos dinámicas de estas de grupo, tenemos que tener en cuenta un poco el espacio en el que nos movemos. Y esto pues, nos permite también ajustar nuestro protocolo. Fijaros en las torres que ganaron de un viernes y un lunes. Normalmente lo que se observa es que las estructuras más complejas o con mayor altura corresponden a aquellos equipos que están más cohesionados entre ellos, y vamos viendo que a nivel evolutivo de grupo son los que han construido el coche antes y no han tenido conflictos internos. Por tanto, si tú detectas en este reto de la torre más alta pues que ya tienen problemas para montarlo, el profesor como docente va a tener que poner un poco más de atención a esos grupos que están fallando en esta actividad, porque va a haber un problema de cohesión futura. Por tanto, nos sirve un poco tanto a ellos como a nosotros. Una vez habían hecho pues, esto de la torre, ya decidían los roles en función de las aptitudes que habían visto entre ellos. Ostras, pues tú eres mejor en vender la idea. O, ostras, pues tú a nivel de ingenio, pues cuando hay un reto así de montar, enseguida vas y montas. Bueno, pues esto lo iban viendo, entonces las presentaciones de PowerPoint que nos entregaban, pues nos tenían que decir qué logo vamos a utilizar, el nombre de nuestro prototipo, etc. Aquí veis unos ejemplos. A la izquierda, pues bueno, tenían esta diapositiva de presentación, después una con el equipo, no la he puesto pues porque aparecen nombres por el tema de protección de datos, y después el nombre que le ponían a su producto. Como veis, eran presentaciones bastante vistosas por ser estudiantes que han entrado en primero de carrera y que todavía no tienen demasiados fundamentos adquiridos. El nombre del producto, por ejemplo, un equipo pues, le puso Quest, que procede del africano y significa velocidad, por tanto, no te están poniendo un nombre simple, sino que se lo están trabajando un poco, quieren expresar como una idea de que hay un trasfondo. El otro grupo, por ejemplo, podrías decir, ostras, es que Ecotauri como nombre de producto no es muy original. Pero fijémonos que ya el primer día nos hicieron su logotipo, aquí con el toro ecológico. En la diapositiva ya te ponen pues, que van a trabajar con madera, indirectamente, aunque no te lo digan por escrito. Cuando hacen la difusión por redes, vuelven a poner el logo, por tanto están reforzando su idea como pequeña empresa para captar al cliente. No solo escriben en catalán o en castellano los posts, sino que también ya lo escriben en inglés. Fijaros que refuerza la idea de la madera, como en las diapositivas del inicio. Donde hacen la foto es una base de madera de la mesa, el coche es de madera porque quieren fomentar que están trabajando con materiales reciclados y sostenibles, reaprovechados. Por tanto, indirectamente te están captando la atención como futuro cliente y están manteniendo sus valores y logo del producto que te quieren ofrecer. Estamos de acuerdo que es un coche básico al que le van a meter un motor y podríamos pensar que es una idea sencilla y que a lo mejor en escuelas de secundaria lo podrían montar. Pero recordemos, si hiciéramos cosas complejas, no podrían llegar a gestionar tanto el grupo de personas ellos mismos como el proyecto a nivel técnico. Por tanto, buscamos un proyecto que a nivel técnico no presente una gran dificultad, pero que sumado a la gestión de personas sí que sea complejo. Aparte de los indicadores que os he comentado antes y que forman parte del protocolo, también se mide la satisfacción de los estudiantes en cada actividad que nosotros planteamos para ir evaluando funcionalidades. En este caso, lo de la torre de la construcción más alta, nos puntuaron con un 78,90% que les gustaba la idea y que se tuvieran que decidir en una escala del 1 al 5 si les gustó, pues pusieron un 4 de media. ¿Cuáles fueron los comentarios que fuimos anotando a través de un Google Forms? Ellos destacaban pues, que este tipo de actividades les eliminaba un poco la tensión de la primera impresión. En plan, no se conocen, si fuera por ellos, entre ellos no hablarían.
Aquí están forzados a hablar sí o sí, pues porque tienen un tiempo limitado y tienen que construir algo. Y si ese algo no lo construyen, pues entonces esa tarea no va a tener puntuación. Entonces, como todos sienten como una mini responsabilidad, la tensión de no conocerse se rompe y por tanto todos acceden a compartir. Entonces, estamos aumentando un poco la rapidez de que se conozcan, porque si lo hiciéramos de forma natural pasarían varias semanas. Entre ellos identifican las aptitudes de cada miembro para llevar a cabo el proyecto, se facilita la cohesión. Ellos mismos te reconocen pues, que la suma de ideas, pues estas sinergias que se han creado han fomentado la creatividad entre ellos. Al tener que exponer a su idea de coche o su torre en este caso, como tienen que hablar en público, si antes no lo han hecho, pues lo van adquiriendo y es algo que trabajarán en toda la carrera. Y combinan un poco la motivación con la diversión. Tú no les das una masterclass, pero sí que les estás dando unos conocimientos de fondo que van a utilizar a lo largo de su vida como ingenieros. Como curiosidad, os quiero presentar aquí unas fotografías. Las grandes fueron la misma dinámica, pero llevada a cabo con estudiantes de máster. Entonces, en esta foto chiquitita, veis la complejidad de la torre de los estudiantes de grado. Comparado con la complejidad de los estudiantes de máster, como veis, hicieron estructuras más sencillas los de máster. Los de grado, en las anteriores fotos habéis visto pues, que la torre no necesitaba nada para mantenerse pues, en pie y tenía 1,65 m. En este caso, los estudiantes de máster sí que bueno, llegaron a los 90 centímetros, pero en este caso tuvieron que poner un hilo atado a una silla para que se mantuviera recto, en el otro en una silla más la ventana para que la torre se aguantara y no cayera, trozos de espaguetis por aquí rotos, sin sentido, etc. ¿Qué hicieron los de grado? Pues sacar un papel, sacar lápiz, pensar diferentes diseños. En cambio, los de máster eran en plan, no, es que tenemos que montar, no podemos perder tiempo ahora en escribir. Por tanto, estamos viendo esa evolución que decía el creador de esta metodología con los CEOs. Como los CEOs son más competitivos, el afán de poder, el afán de competitividad les puede más que compartir las ideas con sus propios compañeros. Y aquí pasó lo mismo. Los de grado, como no se conocían, dijeron, bueno, pues vamos a probar, vamos a dibujar a ver qué estructura puede ser mejor, qué geometría aguantará más, por lo que sabemos de física. Y los de máster, en cambio, eran en plan, no, es que si me pongo ahora a dibujar en un papel es que estoy perdiendo tiempo. Da igual, vamos a montar ya. Y el hecho de montar ya les hizo perder más tiempo, se les tuvo que añadir un poquito más para ver si podían al menos conseguir que se mantuviera recta, etc. Entonces, esto vemos pues, que realmente les ayuda a establecer roles, a que se conozcan y un poco a que sean conscientes que el trabajo en equipo es importante. ¿Qué más se hace en la asignatura de tecnologías industriales? Pues en los años anteriores veíamos que cuando nosotros les proponíamos un reto, como fue el año pasado, pues la versión de coche primera, se encontraban con la documentación colgada en Atenea, incluso les poníamos un vídeo paso por paso pues, para montar la bobina, etc. Pero luego todos fallaban en el circuito y eran en plan, ostras, no puede ser. Si tienen algo paso a paso, tanto la memoria como vídeos explicativos, pues si lo tienen que montar en las horas fuera de clase y tal, ¿cómo puede ser que en el circuito todos fallen por lo mismo? Si es fácil, solo te tienes que fijar en las imágenes. Y es que encima les hemos hecho un razonamiento de eso basado en principios, de refuerzo y tal. Pues detectando de que claramente al final ellos te confesaban pues que todo el material que tú les habías colgado en Atenea para ayudarles ni se lo habían mirado, pensamos de crear un escape room, pero un escape room digital. De manera que las claves del proyecto, o sea, los documentos que se tendrían que mirar para hacer ese reto, serían como el premio de si sabían resolver el escape room. Entonces, el escape room básicamente era un ejercicio de gamificación.
en el que yo les estoy haciendo como contenido interactivo, yo voy a poder evaluar pues si van superando como las pruebas, la participación que tienen como equipo, o si no van a hacer nada. Y como al final del escape room van a tener documentación a partir de la cual van a tener que pensar pues, los posibles diseños que va a tener el coche, entonces ya estoy introduciendo una parte de design thinking. Y esto lo vamos a ver un poco por partes. También por qué quisimos crear el escape room. Bueno, Beatriz también lleva otro proyecto de innovación docente, aparte del que coordino yo. En el otro ella es la coordinadora y en ese detectaron pues, que no todas las asignaturas funcionan igual y se quiere un poco ver como la evolución que tienen, sobre todo en primero, que es cuando más el porcentaje de abandono puede ser más elevado. Entonces, en este escape room lo que se hace es que cada parte de poner una clave del proyecto y tal esté relacionada con un concepto de alguna asignatura básica del pasado, es decir, álgebra, física, etc. Entonces, ¿cómo lo hacíamos este método? Porque claro, si es escape room y después me tienen que acabar haciendo posibles diseños del coche, es un poco liado. Para facilitarles a ellos la idea, se les explicaba en la pizarra esto, bueno, pues, es tal como les escribí yo, en plan, tendrás un enlace a una web donde estará vuestro escape room digital, en este caso diseñada por G-Site, a la cual accederás a través de Atenea, que es el campus digital que tenemos nosotros en UPC. Cuando consigas resolver todos los enigmas de este escape room, si habéis trabajado realmente en equipo, habréis resuelto bien cada uno de los enigmas. Estos enigmas os darán un código y al final podréis acceder a un código QR. Escaneando el código QR con vuestro móvil, accederéis a una carpeta de G-Drive donde tendréis la información fundamental para construir vuestro coche. Allí tendréis ejemplos de fotos, algún vídeo, algún documento escrito de cuáles tienen que ser las dimensiones o cuáles son los requisitos básicos. Y a partir de ahí, pues un poco brainstorming para pensar 5 posibles diseños con materiales diferentes, teniendo en cuenta pues, peso del coche, qué tipo de ruedas voy a utilizar, qué tipo de materiales, que sea low cost, es decir, como mucho que no pase de 10 euros, pero lo ideal sería pues, que fuera 0 euros. Y con esto entramos. Entonces, os voy a mostrar un poco el ejemplo del G-Site. Dejo de compartir para poder ir al enlace. Vale, ¿veis la pantalla del G-Site? Bueno, la web. No, se ven las transparencias. Vamos a probar otra vez. Vale, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, pues este escape room, para que fuera como más didáctico o que los atrayera más, se basó en una serie de Netflix así pensada para jóvenes, que es Look and Key. En esta serie básicamente los protagonistas pues entran en una mansión y descubren que hay unas llaves que son mágicas y cada llave cuando es introducida en una persona pueden entrar pues en su pasado o hablar con fantasmas, etc. Entonces leían un poco el texto que les indicaba hacia dónde ir. Entonces tenían 3 llaves que tenían que conseguir: la llave de química, la llave de álgebra y después la llave del fantasma. En este caso hablaban con el fantasma de Tesla, que les diría la documentación top secret del proyecto.
Entonces aquí tenían los planos de la mansión para situarse en donde tendrían que ir a buscar cada una de las llaves. Picaban y cuando, por ejemplo, iban a la llave química, se les ponía un enunciado, se les introducía también perspectiva de género, en este caso en la parte de química, pues Marie Curie, quién era, porque fue destacada, y el enigma químico. Cuando lo resolvían, ponían aquí el código que habían obtenido, enviaban en el Google Forms y si les indicaba que era correcto, pasaban a la siguiente llave. En este caso, la de álgebra. Entonces, aquí se les habla de Ada Lovelace, que era conocida, pues sería como la creadora del Machine Learning que tenemos ahora, y se les planteaba un ejercicio de álgebra que tendrían que saber resolver si vienen del primer cuatrimestre, por tanto, tenían que un poco refrescar esos conocimientos. La ventaja, que normalmente cuando lo hacen a mano, en álgebra y cálculo les enseñan un programa, un software, para cuando ellos tienen que comprobar si esa solución es correcta o no, les da el resultado final. Entonces, en este caso, ya se buscó una ecuación que podía tener dos posibles soluciones y solo una de ellas es la que valía. Por tanto, el software, por mucho que lo utilizasen, la respuesta no era directa, sino que tenían que pensar ellos. Entonces ponían el código y si pasaban, iba a la siguiente llave. Esta era la del fantasma de Tesla, veían el vídeo y respondían a un formulario. Las respuestas de cada una de las preguntas eran el resultado del código. Cuando ya tenían todo, iban a la recompensa de la gran final, introducían pues todas las llaves en este Google Forms y es cuando pasaban al código QR. De esta forma repasaban un poco pues todos los conocimientos de la parte de asignaturas puras. Y aquí los veis pues un poco cómo se vivían la faena, cómo trabajaban un poco entre ellos y después iban introduciendo los datos. De esta forma se consiguió pues que ellos estuvieran tan centrados en conseguir esa recompensa que realmente cuando llegaron a ese Google Drive que tanto les había costado, después de una hora estar pensando las soluciones de cada enigma, estaban tan motivados que realmente estaban concentrados para leer toda la documentación que les habíamos propuesto para desarrollar el reto. Y a partir de eso, pues pensar los 5 posibles skates e incluso hacer un análisis multicriterio por diferentes criterios en plan sostenibilidad, coste, peso, velocidad. Algunos ponían como criterio la complejidad del montaje, etc. Entonces, cada propuesta tenía su diseño con su explicación y como veis, pues las presentaciones eran bastante trabajadas por ser estudiantes de primero de carrera. Incluso después te ponían el enlace para que pudieras acceder a ver mejor el plano. Y cuando lo tenían que exponer a su resto de compañeros, en plan, de 5 posibles diseños, el óptimo es este y este es el que realmente vamos a construir a lo largo del curso, aquí no dejaban de hacer el método de Flipped Classroom y entonces era también un poco trabajar la comunicación y trabajar esta actividad de la funcionalidad 4. ¿Cuál fue la satisfacción de estos estudiantes? A todos les gustó la idea del escape room, realmente los conseguimos captar a todos su atención. Todos pensaron súper bien los sketches y además nos pusieron un 5 sobre 5 y esto en grupos así tan grandes pues es de agradecer, la verdad. Entonces es importante que cuando hacemos ejercicios de gamificación estén un poco relacionados con algo de su día a día, en este caso pues una serie de Netflix. La aplicación de conceptos de asignaturas básicas les sirve para decir, ostras, lo que he aprendido de química o álgebra, pues sí que va a ser de utilidad, no solo para enigmas de estos fáciles, sino para el futuro, todo está relacionado. Introducimos un poco la parte de perspectiva de género, damos visibilidad a científicas, mujeres, ingenieras del pasado y que a veces pasan desapercibidas. Aumentamos la atención del estudiante, no solo la competitividad entre
equipos, sino que hay una recompensa, por tanto, tenéis que fomentar esa colaboración entre vosotros. Y un mes después hemos conseguido pues, que los tiempos de construcción del coche sean menores respecto al año pasado y el número de consultas al docente, igual que el año pasado no paramos de recibir mails con dudas, este año prácticamente han construido el coche sin casi preguntarnos a nosotros, pues tengo esto que no me va, ¿por qué debe ser? No. Ellos mismos han ido encontrando las soluciones, por tanto, es beneficioso para ambas partes. Y este es el vídeo que hicieron en marzo de uno de los coches. Entonces, uno de ellos pues iba aumentando un poco la pendiente. No lo vemos, ¿eh? Para No ver lo si se estás caía el compartiendo. coche podía seguir funcionando. No estás vemos tu compartiendo, pantalla Blanca. ahora, Blanca. Que no estás compartiendo ahora, Blanca. Ah, bueno. Es que el tema de los vídeos... Bueno, si quieres, Bea, pasa a presentar tú. Comparte tú porque yo no puedo compartir. Ah, vale. Cierto. Vale, pues cuando quieras. Es que no vemos la pantalla, no veo las transparencias. Bueno, como ya llevamos una hora ahí, vamos a intentar ir rápido, ¿vale? Ahora vamos a explicaros algunas actividades más dentro del proyecto, que si recordamos el proyecto tiene una filosofía de cómo evaluar la competencia de trabajo en equipo y sobre todo proponer actividades tanto para el aula como online. Las actividades que os voy a presentar yo ahora son aplicadas principalmente a máster, las hemos aplicado en el primer cuatrimestre en el de organización industrial y en este cuatrimestre las estamos aplicando en el máster de sistemas automáticos y electrónica industrial, ¿vale? Que es una de los másters que tenemos, voy a decir, un poco de dificultad porque son estudiantes muy técnicos y la única asignatura que es un poco diferente, ¿no? Y que no es tan técnica es la de gestión de proyectos y hay una parte de los estudiantes que les cuesta entrar en la asignatura y por tanto para nosotros era un reto el introducir actividades diferentes para poder motivarlos. Si le das a la transparencia, por fin. Aquí simplemente es para que veáis el detalle, es una asignatura que así como el resto de asignaturas son 5 créditos, es una asignatura que tiene 10 créditos y está dividida en 4 módulos en las cuales pues, podemos observar pues, diferentes áreas de conocimiento dentro de la gestión de proyectos como la gestión de costes, calidad, comunicaciones y riesgo y veremos algunas actividades asociadas a ello. Muy parecido a la asignatura que ha comentado Blanca, en esta no se basa exclusivamente en proyectos, pero sí, como veis en la pantalla, hay un 50% de la asignatura que es desarrollo de un proyecto o la gestión de un proyecto en concreto, ¿no? Por tanto, sí que tienen que trabajar esa parte de ideación y veremos que en una de las primeras sesiones trabajaremos con Design Thinking esa parte de ideación también. El resto de trocitos de la asignatura son mini clases magistrales, intentamos compactar la parte teórica, hacemos resolución de casos y problemas y ponemos ejercicios en aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas. Dale otra vez. Aquí era simplemente para que vierais, nosotros el primer día de clase le calendarizamos todas las sesiones, aquí es de la asignatura de organización industrial que tenemos 9 sesiones porque es semipresencial y aquí solo están las sesiones presenciales, pero en Atenea, que es nuestra plataforma, es nuestro Moodle, tienen cada una de las sesiones, tanto presenciales como no presenciales, cuáles son las actividades y normalmente son actividades de refuerzo a las sesiones anteriores. Y les ponemos las diferentes entregas que tienen que hacer, las entregas tanto teóricas como del proyecto, ¿no? Digamos, y el tipo de evaluación que se va a hacer y cómo se les va a dar feedback y cuándo, ¿no? Y eso lo tienen desde el principio para que lo agenden, ¿no? Porque son estudiantes que nos hemos dado cuenta, así como los de organización industrial un poco menos, los de automática, sistemas automáticos y electrónica industrial necesitan tener un calendario muy marcado desde el principio. Dale otra vez. Si nos centramos
En la primera sesión. En la primera sesión trabajamos varias cosas. Primero hacemos un repaso de conceptos de proyectos que han visto en el grado y les introducimos el Project Charter. O les repasamos, que en la mayoría de los casos, digamos, lo introducimos porque tenemos un 50 o 60% de estudiantes que vienen del extranjero y que no han hecho proyectos en sus titulaciones, ¿no? Si puedes darle dentro de esa primera sesión, aparte de ese repaso de conceptos, trabajamos también los diferentes roles. Y dentro de las diferentes dinámicas para que ellos puedan asignar esos diferentes roles, también les damos un cuestionario de personalidad que se llama Social Style, donde están definidos diferentes personalidades dentro de un grupo de gestión de proyectos. Entre eso y las dinámicas de grupo, que son parecidas a las que ya ha comentado Blanca, y ahora las veremos muy por encima, como puede ser la torre de espaguetis o como puede ser lo de aviones, que al final no sé si lo has dicho. Hay muchas y diferentes dinámicas que nos permiten ver el comportamiento de esos estudiantes y ellos mismos verse cómo se actúan y cómo comportan a la hora de desarrollar un reto. Y eso más el social style y más las observaciones y comentarios, porque luego hacemos un poco de coloquio, les permite definir los diferentes roles que tienen dentro del grupo de proyectos. ¿Sí puedes dar otra vez, por favor? Aquí eran las diferentes cosas que les damos, otra vez, por fin. Entonces, en esta, una de las actividades que les ponemos, y sobre todo pensando en lo que hablábamos, ¿no? Una filosofía de cómo hacerlo tanto presencial como online, ¿no? Esos retos de la torre de espagueti, pues me es más complicado hacerlo de manera online y por tanto les propusimos un reto que en este caso estaba basado en Avatar, que yo creo que es una película emblemática que a todos nos habla, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo dicho, se les proponía un reto, se les daba diferentes enigmas. Dentro de los diferentes miembros del equipo que tenían que resolver ese reto, había uno que estaba un poco castigado porque era el observador y era el que recogía notas de cómo habían ido participando y cómo se había ido desarrollando el reto, porque si lo hacíamos online, pues cada uno estaba en su sala Meet y el profesor no puede estar en todas, evidentemente, y por tanto había un observador en cada una de las salas que era el que después hacía esa síntesis de cómo ha funcionado el grupo y evidenciaba pues esos diferentes roles frente a un reto muy concreto y muy simple como era el que le proponíamos aquí, ¿eh? Y dale otra vez, por fin. Otro de los retos que le pusimos al principio, justamente para que vieran esa dinámica de funcionamiento del equipo, era, y esto yo creo que ya lo han presentado, pues, por ejemplo, en otros webinars, la Universidad de Sevilla y de Cádiz, ¿no? Que era el trabajar con Legos. Aquí trabajábamos también o repasábamos el concepto de las especificaciones, pero también las dinámicas de grupo y el funcionamiento y los diferentes roles. Entonces, en este caso, se les daba a cada grupo una caja con piezas Lego y se les daba un texto como el que veis ahí, que uno de ellos es una casa con energías renovables y el otro era un robot para hacer y distribuir helados, ¿no? Entonces, con la diferente casuística que se les daba y su caja en concreto, con las especificaciones que, como veis, estaban marcados los colores, porque por eso se ven colores diferentes en los diferentes retos, ellos tenían que construir su dispositivo. Estas dinámicas, la verdad es que funcionaron muy bien y se vio, pues, por ejemplo, a los estudiantes en concreto en el grupo que vemos abajo, que se le ve al chico de cara, a Óscar, en este montaron y desmontaron el sistema como 4 o 5 veces, no llegaban a hacer el dispositivo final, al final llegaron a hacerlo, ¿no? Con el tiempo justo, pero se notaba que había un montón de perfiles, coordinadores que querían dominar el montaje y por tanto, bueno, pues yo dije, eso tendremos que controlarlo a la hora de llevar y gestionar el proyecto, ¿no? Y ellos ahí lo evidenciaron, ¿no? Y se dieron cuenta pues que sí, que efectivamente pues podrían tener ese tipo de conflictos si eso no lo gestionaban correctamente.
Dale. Como he dicho, otra de las actividades que también ha comentado Blanca están enmarcadas dentro del Design Thinking. En este caso nosotros lo utilizábamos a la hora de definir el proyecto que iban a desarrollar. Dale otra vez. Que en este curso académico, bueno, ya antes de emplear esa parte de Design Thinking, les hacíamos algunos ejercicios de ideación, ¿no? O un poco para que se suelten a nivel de mente, y les pusimos un ejercicio que era muy sencillito, que es este de hacer 30 círculos en un papel y tenían 10 minutitos, no, eran dos o 3 minutitos para hacer dibujitos dentro de esos círculos, ¿no? O sea, dentro o fuera o entre ellos o lo que fuera, ¿no? En este caso era un poco antes de hacer la dinámica de dibujo, ¿no? Para el diseño de su sistema, para que vieran que con todos los resultados que obteníamos de todos los miembros de la clase, habían muchísimas ideas muy diferentes, ¿no? Que todas podrían ser válidas, que todos podemos aportar porque son diferentes, ¿no? Y que esa divergencia al proyecto, ¿no? Y que no se tenían que frustrar y acotar, ¿no? A la hora de hacer ese diseño. Dale otra vez. Y entonces sí, ahora sí, pasamos a esa fase de ideación. En este caso el proyecto es robots de última milla. Son aquellos robots de paquetería que se utilizan en los centros de ciudad. Ahora mismo existen en países del norte de Europa, sobre todo en campus universitarios, donde hacen pues, el reparto de la paquetería, pero se están implementando y ahora mismo hay un proyecto que es el Logismile, que se están intentando implementar aquí en Barcelona, y por tanto creímos que era un buen reto para comenzar. Y por tanto, bueno, pues se les dijo, vale, vamos a coger 2 hojas de papel cada uno y tenéis 10 minutitos y cada uno tiene que hacer una propuesta de 2 ideas, ¿no? Y después de hacer esa propuesta de 2 ideas, después compartiremos todas las ideas, dale otra vez al Power, compartiremos las ideas, votaremos las ideas que son mejores, dale otra vez, y una vez que hemos votado las ideas que son mejores, con las diferentes ideas mejor valoradas, podremos hacer pues, un mismatch, ¿no? Y hacer la idea final de desarrollo que vamos a trabajar durante el año. Y aquí veis uno de los equipos con las diferentes ideas que han conseguido. Había chavales que tenían 2 ideas, habían chicas o chicos que solo aportaban una. Pues con todas las que consiguieron en cada uno de los grupos, pues votaron, como veis aquí con los puntitos verdes, y en este caso tenían 2 que fueron las más votadas y las combinaron para poder hacer esa idea final de proyecto. Dale a los 4 veces. Eso es. Otra de las actividades que está basada un poco a lo que ha comentado Blanca, ¿no? En el escape room que habían propuesto a tecnologías industriales, nosotros en la parte de riesgos, utilizando Google Site, y supongo que conoceréis a La Casa de Papel, y si no, pues dentro de La Casa de Papel, que es una serie de Netflix, también hay un personaje en concreto que es el profesor, que es un analista brutal. Este analista lo que hace es a priori analizar todos los posibles riesgos que pueden haber, en este caso es un atraco, pero puede ser perfectamente un proyecto, y tiene un plan de contingencia para todo operado, ¿no? Entonces, yo vi que era un ejemplo claro a la hora de gestionar un proyecto, ¿no? De analizar los riesgos a priori, y por tanto ambientamos ese ejercicio de análisis de riesgos a partir de esa casa de papel. Y lo aplicamos utilizando después un instrumento que ya estaba validado para gamificación a la hora de medir la satisfacción de los estudiantes. Dale otra vez, por fin. Dale otra vez. En este caso, bueno, el instrumento en sí no tiene mayor importancia. Tuvimos si veis hay puntos que están más por debajo del 3 y otros por encima, pues los que están por debajo eran pues que no veían negativo el que se había jugado, ¿no? Porque cuando valoran un juego, digamos que para validar que realmente nos están diciendo la verdad, se evalúan factores positivos y factores negativos, ¿no? Y en este caso pues, es lo que se hacía, ¿no? En los factores negativos nos ponía que había ausencia, ¿no? Que no había factores negativos que nos
influían, pero que en cambio pues que habían aprendido, que se habían sentido cómodos a la hora de jugar y evaluaban en un 3,8 sobre 4 la evaluación. Lo más importante para mí en este caso es que después de todas las actividades que hacemos en clase, después tienen que hacer una entrega, y en la entrega de análisis de riesgos todos de media obtuvieron una calificación de 9,2 los diferentes grupos para ese entregable. Quiere decir que todos habían asimilado pues, los conceptos necesarios para ese entregable y habían definido correctamente el entregable. ¿Dale otra vez? Y una de las nuevas actividades también que hemos desarrollado en este cuatrimestre ha sido el juego del tabú con términos de gestión de proyectos, que si no lo conocéis, pues es tengo que adivinar una palabra, ¿no? Que puede ser esta Project Charter, y tengo palabras que no puedo pronunciar, y entonces si yo soy la persona que tengo que definir ese Project Charter, tengo que buscar una definición, con esa búsqueda de definición hago conexiones neuronales para poder explicar ese término sin utilizar las palabras de abajo. Y refuerzo esos términos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? El objetivo con este juego. Entonces, dentro de los grupos, como eran de 6 a 8 personas, pues había siempre uno que definía la palabra y otro que controlaba que no dijera los términos tabú, y había una bocinita cada uno, y bueno, y en total se desarrollaron 48 cartas con 48 términos, ¿no? diferentes, y la verdad es que funcionó súper bien, y la verdad después del cuatrimestre, porque lo hicimos justo antes del examen de mitad de cuatrimestre, ha funcionado relativamente bien, porque hay el 90% de aprobados. De los suspensos hay un Erasmus, quiere decir que no sé si es representativo o no, pero hay un Erasmus y 2 personas que son del extranjero también, y el resto están todos aprobados y con buenas notas. Dale otra vez. Y luego ya para concluir, y esperando no haber sido excesivamente pesadas los dos, ¿cómo evaluamos todo eso? Nosotros hemos dicho, y ya lo ha comentado Blanca, que las actividades, las propias actividades y el funcionamiento y la dinámica de esas actividades ya nos permiten evaluar la cohesión de esos grupos. Y nosotros pensamos que en el momento en que hay cohesión, el grupo funciona mejor y todo viene rodado, ¿no? Pero además, lo que hacemos es, en las diferentes entregas, también para que aprendan entre ellos, hacemos evaluación entre iguales, ¿no? Entre grupos, para que vayan aprendiendo de las entregas, sobre todo de las que están mejor hechas, ¿no? Y no solo eso, sino que 2 veces en el cuatrimestre tenemos una parrilla ya definida, donde dentro del propio grupo se evalúan ellos mismos, no solo a nivel personal, sino también del funcionamiento del grupo. Y dentro de los términos que medimos, pues es la satisfacción de lo que yo aporto dentro de esas diferentes actividades, la satisfacción de lo que mi grupo aporta dentro de esas actividades, además de pues, la satisfacción del desarrollo de las actividades en general. En esta parrillita, que es un instrumento mixto, tiene una parte que es de rúbrica cerrada, pero hay una parte que es abierta. La última parte les damos una nota que tienen que repartir en los diferentes miembros del grupo sin incluirse a ellos. Entonces, esto es súper chocante, porque cuando son grupos súper cohesionados cogen el valor, porque yo imaginaros que son 6 o 8, siempre les digo 5 puntos entre todos, ¿no? Y no tienen puntos para todos. Entonces, cuando están súper cohesionados, lo que hacen es dividir por el número de personas que hay en el grupo y pum, 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 todos iguales. Pero cuando son grupos que no son cohesionados, se ven disparidades en ese reparto de puntuación. Y también ahí se detectan posibles conflictos o posibles problemas dentro de los grupos. Por tanto, hay 2 puntos clave, ¿no? Estas rúbricas o escalas de valoración, nuestros instrumentos mixtos que utilizamos, y la observación a través de las actividades para hacer la evaluación de los diferentes proyectos y la evaluación de la competencia de trabajo en equipo en concreto. Y para cerrar, pues un poco retomar o concluir todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Hemos definido dentro de nuestro proyecto diferentes actividades, ¿no? que estaban marcados con los objetivos que nos marcamos dentro del proyecto. Y
En este punto estamos trabajando los diferentes instrumentos de evaluación, sobre todo para la evaluación del trabajo en equipo como competencia y sobre todo para individualizar esa nota, ¿no? Eso que decía Blanca antes. Nosotros tenemos notas que son de equipo y sí que es verdad que con esas pequeñas estrategias que os he dicho tenemos notas individualizadas, pero estamos trabajando más en profundidad para tener unos instrumentos más robustos para poder tener notas individualizadas de ese trabajo en equipo. Y después validando porque ya hemos tenido un primer cuatrimestre que hemos hecho pruebas y ahora estamos volviendo a validar las diferentes actividades y los diferentes instrumentos ya desarrollados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras por la aportación. No sé el resto de participantes, pero yo me he apuntado un montón de ideas. Así que seguro que os llega algún correo o algún mensaje de esto, cómo iba, cómo lo habéis aplicado, porque hay cosas muy interesantes que se pueden aplicar y tanto a asignaturas de gestión de proyectos como a asignaturas de proyectos propias o incluso que no sean específicas. Así que excelente. Muchísimas gracias. Paramos aquí la grabación y el evento. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo evento.